El silencio como ritual de separación interna. Hay silencios que no significan ausencia, sino exceso de presencia. Son espacios cargados, ecos de algo que sigue ahí, incluso cuando la persona ya se fue. Y tal vez lo que más duele no es que alguien se haya ido, sino que siga viviendo dentro de ti. Como si no supiera marcharse, a la mente revive, el cuerpo recuerda y el corazón se aferra a lo que ya no está. Jung llamaba a eso un lazo inconsciente, un vínculo que no se rompe con distancia, con tiempo, ni con palabras. Vive debajo de todo, porque nació de lo que proyectaste en el otro, en tus deseos, tus vacíos, tu esperanza de sentirte completo a través de alguien. Por eso, a veces cuando alguien se va, no extrañamos a la persona, extrañamos lo que éramos cuando estábamos con ella. Extrañamos la parte de nosotros que creíamos real, solo porque el otro la sostenía. Perder a alguien, entonces, no siempre es tristeza por la pérdida del otro, es dolor por haber perdido el espejo. Es una desconexión profunda con quien eres, cuando no hay nadie al lado para confirmar tu existencia. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino de regreso al ser auténtico. Y cortar emocionalmente, aunque parezca frialdad, puede ser el acto más sincero de amor propio, porque aferrarse muchas veces es solo una forma inconsciente de evitar el vacío de estar contigo mismo. Nos enseñaron que alejarse es abandono, que no responder es desprecio, que irse es crueldad. Pero a veces, desaparecer es volver a casa, porque tu alma se llena de ruido cuando vives intentando ser esencial para otro. Y ese hilo invisible que te ata, hay que soltarlo, no con rabia, no por venganza, sino por dignidad interna. Desaparecer parece cobardía, pero muchas veces es coraje, el coraje de irse de un lugar donde ya no floreces, de quedarte a solas con lo que duele y descubrir que ahí también habita tu fuerza. Porque el silencio que activa el abandono puede ser también el umbral de la sanación, esa que no pide regresar, sino avanzar más claro, más entero, más tuan, y quizás por eso, irse no siempre es huir. A veces es por fin llegar. El hambre emocional que disfrazamos de amor, existe una hambre que casi nadie nota. No vive en el estómago, sino en los ojos que piden ser vistos. En la ansiedad que aparece cuando no hay mensaje, en ese nudo que aprieta el pecho cuando el otro se aleja, aunque sea por un rato, es la necesidad de sentirse importante, dice G. Cordado, de saber que alguien piensa en ti. Lo llamamos amor. Pero muchas veces es solo una carencia infantil que sigue buscando brazos que contengan. Duele reconocerlo, porque desde pequeños nos enseñaron a buscar al otro como quien busca salvación, no como quien se entrega. Y así, entramos en relaciones donde el afecto se convierte en dependencia, donde la conexión se transforma en necesidad. Jung lo explicaba a través de la persona, esa máscara que usamos para agradar, para ser queridos, para no ser rechazados. A veces, sostenemos vínculos enteros solo para no tener que mirar lo que hay detrás de esa máscara. Cuando el otro desaparece, lo que duele no es solo la distancia, es perder el espejo que nos decía quién éramos. Porque sin ese reflejo, ¿quién soy? ¿Cuánto de lo que siento por mí depende de la validación de otro? ¿Cuánto me necesito? Solo cuando alguien más me necesita, es ahí donde aparece el apego. No como una prueba de amor, sino como una trampa emocional, una cárcel donde necesito que tú me necesites para yo sentirme vivo, donde el amor se vuelve condición anjámame, para que yo sienta que valgo. Pero el amor real no funciona así, no puede depender de la desesperación de ser indispensable. Empezar a soltar comienza por admitir esto. A lo que más dolía no era perder a esa persona, sino perder lo que ella me hacía sentir. Esa verdad no debilita el vínculo, lo sana porque solo quien es capaz de quedarse consigo mismo es capaz luego de compartir sin desaparecer en el otro. Desconectarse no es frialdad, es espiritualidad en estado puro. Alejarse de alguien no es solo una decisión emocional, es, muchas veces, un acto profundamente espiritual, porque hay vínculos que no se rompen con discusiones ni con el paso del tiempo. Solo se disuelven en silencio, pero no cualquier silencio, sino ese que nace del alma, ese que no viene del orgullo,
sino de la comprensión de que hay conexiones que solo sanan cuando se apagan del todo. Jung hablaba de la fusión simbiótica, ese tipo de apego primitivo donde el otro se vuelve una extensión de nuestras emociones. Nos duele tanto soltar porque sentimos que, sin esa persona, perdemos una parte de nosotros, como si nos arrancaran algo esencial. Pero esa sensación es solo un eco del ego, una ilusión, una cárcel invisible que necesitamos romper, no con odio, sino con verdad. El proceso de individuación es el viaje hacia nuestra totalidad, y para llegar ahí hay que cortar, dejar de confundirse con el otro, dejar de mezclarse tanto que ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza él, mientras sigamos vertiendo nuestra energía en quien ya no la sostiene. Nos debilitamos, perdemos dirección, perdemos claridad. Desconectarse, entonces, es un acto quirúrgico de amor propio. Es mirarse al espejo y decir, ya no puedo seguir perdiéndome para mantenerte cerca. Y eso es espiritualidad real, no la que viste de luz todo el tiempo, sino la que entiende que amar también es saber irse. Que cuidar tu alma es, a veces, más importante que sostener un vínculo. Y sí, va a doler, pero es otro tipo de dolor, no el del abandono, sino el de un nacimiento, el tuyo. Porque cuando te retiras de verdad, algo empieza a nacer dentro, algo más tuyo, más estable, más vivo. No extrañas a la persona. Extrañas como te hacía sentir. A veces creemos que sentimos nostalgia, pero lo que sentimos es abstinencia. No es amor lo que duele. Es la falta de ese alivio que el otro nos daba. Porque hay personas que no solo nos acompañaban, nos anestesiaban, nos daban una pausa momentánea al vacío que ya estaba dentro, mucho antes de que llegaran. El cerebro no es tonto, se aferra a lo que le calma. Hormonas, recuerdos, rutinas, todo funciona como un sistema de recompensa. Cuando alguien nos hace sentir vistos, queridos, completos, aunque sea por momentos, lo que sentimos no es amor, es dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Usamos al otro como una forma de no mirar el agujero que llevamos dentro. Por eso repetimos vínculos, por eso volvemos, releemos conversaciones, espiamos redes sociales. No porque esa persona era especial, sino porque era un refugio, un alivio, una fantasía que decía, mientras estoy contigo, no tengo que sentirme roto. Y aún decía que proyectamos en el otro lo que no queremos ver en nosotros, que muchas veces no amamos al otro, sino a lo que esperamos que él represente. Lo convertimos en salvador, en cura, en sentido Y cuando se va, no queda el vacío de él, queda el vacío que siempre fue nuestro. Esta verdad es dura, rompe defensas, duele al orgullo, pero también libera, porque una vez que ves que no era amor, era escape, puedes empezar a construir una conexión contigo que no dependa de nadie, una donde no se necesite anestesia, donde no haya que fragmentarse para merecer presencia. Y ahí empieza el verdadero soltar, no el que viene con rabia, sino el que viene con claridad, con conciencia, con una nueva forma de estar solo, que ya no se siente como soledad, sino como hogar. 3 pasos para soltar con conciencia, no con frialdad. Desconectarse de alguien no significa desaparecer de golpe. No se trata de ignorar, castigar o fingir que nunca existió. Cuando un vínculo fue profundo, soltar requiere algo más delicado, algún proceso, una despedida interna, un camino con etapas que no se ven, pero que se sienten en lo más hondo del alma. Primer paso, reconocer lo simbólico. Esa persona no era solo alguien más, representaba algo. Tal vez era el padre que no estuvo, la madre que no te miró, la parte herida de ti que esperaba ser cuidada, o incluso la fantasía de que alguien llegaría a salvarte. Mientras no reconozcas lo que proyectaste en esa relación, seguirás atrapado no en el vínculo, sino en lo que creíste que él significaba. Segundo paso, en romper pactos invisibles. Yo me anulo si tú me necesitas. Yo aguanto todo mientras no me dejes. Yo te salvo si tú me haces sentir amado. Esos acuerdos no se dicen en voz alta, pero condicionan, amarran desde dentro, y solo se rompen cuando los nombras, cuando los ves con claridad y puedes decirte, yo ya no necesito pertenecer a esto. Tercer paso, ritualizar la despedida. No basta con tomar distancia. El inconsciente necesita símbolos, acciones que le digan, esto terminó,
escribir una carta sin enviarla, cambiar algo del entorno, guardar ese objeto que ya no representa lo que era, hacer silencio, no como castigo, sino como cierre, porque lo que no se ritualiza, se repite, y lo que no se honra, no se suelta. Recuerdo una mujer que, durante 7 años, soñó con alguien que ya no estaba. No hablaban a no, se veían, pero ella seguía esperando algo que nunca llegaría, hasta que comprendió que él representaba a su padre, y que en esa relación, ella solo buscaba la validación que nunca recibió. Cuando lo entendió, no sintió indiferencia, sintió paz, y esa es la diferencia. Quien se desconecta con conciencia, no se enfría, se libera, porque dejar ir no es olvidar, es dejar de cargar lo que ya no te pertenece. El error silencioso, al seguir manteniendo viva a una persona en la mente, el cuerpo entiende que terminó. La rutina cambió, el contacto desapareció, ya no hay llamadas ni encuentros, pero en la mente, la historia sigue corriendo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, sostenemos al otro como si aún estuviera, no en el corazón, sino en los pensamientos, en los diálogos imaginarios, en esas escenas que repetimos una y otra vez, como si fueran parte de una película que no sabemos cómo apagar, pero eso no es inocente, porque la mente no distingue entre lo que sucede y lo que se recuerda intensamente. Para el inconsciente, todo lo revivido es presente. Cada vez que vuelves mentalmente a ese vínculo, cada vez que recuerdas lo que no fue o fantaseas con lo que pudo ser, estás alimentando una herida abierta. La haces sangrar de nuevo, esperando que cicatrice, sin dejar de tocarla. Jung hablaba del inconsciente autónomo, esa parte de nosotros que opera sin permiso, que mantiene vivos símbolos y emociones, aunque racionalmente queramos soltarlos, y es por eso que, aunque decidas alejarte, algo en ti insiste en recordar, porque esa persona dejó de ser solo un recuerdo en sí, volvió un símbolo de algo no resuelto, y mientras ese símbolo no se ha enfrentado, seguirá ocupando espacio. Es un error sutil, pero profundo creer que dejar de hablar con alguien es lo mismo que soltarlo. No lo es, porque el verdadero apego no vive en el celular, vive en la mente, en esa parte de ti que aún espera, que aún responde, que aún se ilusiona. Soltar, entonces, no es solo alejarse físicamente, es retirarse también por dentro. Es dejar de alimentar el pasado con pensamientos. Es decirse a uno mismo, allá está, no como quien se rinde, sino como quien se libera, con firmeza, con silencio, con dignidad, porque mientras el otro siga vivo en tu mente, la herida no se cierra, el luto no termina y la paz no llega. Solo cuando esa presencia se disuelve internamente es que se abre el espacio para que puedas habitarte de nuevo. Sin ecos, sin fantasmas. Sotu. Lo que la naturaleza enseña sobre el silencio y la retirada, la naturaleza no tiene prisa, y aún así, todo ocurre a su tiempo. Ella entiende cuando es momento de florecer y cuando es momento de soltar. Sabe cuándo guardar energía, cuando Hechiraji, cuando dejar caer las hojas para proteger lo esencial. Incluso el árbol más fuerte necesita su invierno. No es muerte, es preparación. Es sabiduría silenciosa. Desaparecer en el fondo puede ser eso en una pausa vital. No es huir, es recogerse, retirarse del mundo exterior para volver al centro. Porque hay momentos en los que estar demasiado disponible nos dispersa, nos confunde, nos vacía. Solo el silencio puede devolvernos el eje, pero no cualquier silencio. Uno simbólico, uno sagrado, un silencio que cuida, aunque nutre, que organiza lo que el ruido desordenó. La naturaleza no culpa al río por secarse, ni a la tierra por endurecerse, ni al bosque por quedarse desnudo. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué sentimos culpa por necesitar espacio? ¿Por qué llamamos egoísmo a lo que en realidad es un acto de preservación psíquica? Jung veía la psique como algo vivo, orgánico, en constante movimiento. Y como todo lo vivo, necesita pausas en tiempo, en espacio, en procesos. Nadie sana en medio del ruido. Nadie se reorganiza mientras sigue expuesto al campo emocional del otro. Por eso, el silencio no es ausencia, es refugio. Y como todo ciclo natural, también tiene un final. El árbol que se vacía, no se rinde, se fortalece desde dentro, se conecta con sus raíces, se prepara para volver, no igual, sino más firme, más auténtico. Así también es el alma. Necesita retirarse para poder regresar. No al mismo lugar,
ansino a sí misma. Cuando la culpa sabotea el acto de soltarse, hay una voz baja, casi susurrada, que aparece cuando decides alejarte. Te dice cosas como: Anne, estás siendo cruel. ¿Y si te necesita? Quizás estás exagerando. Esa voz no es de ahora. Es antigua. Se formó en años de querer agradar, de querer cuidar a todos, menos a ti. Y cada vez que eliges retirarte para protegerte, esa culpa parece como si amar a uno mismo fuera pecado. Pero la culpa muchas veces no es conciencia, es condicionamiento. Es una trampa del ego que Jung llamó la sombra moral a ese pedazo de la psique que vive para cumplir expectativas, que exige que seas bueno, incluso cuando eso te rompe por dentro. Es esa sombra la que te hace quedarte en vínculos que ya no te hacen bien, porque aprendiste que es mejor traicionarte a ti que decepcionar a alguien. Y ahí nace la confusión. Creemos que quedarse es amor, que seguir tolerando es nobleza, pero a veces quedarse es cobardía. Es miedo a hacer lo correcto, es evitar el vacío de una separación necesaria, es proteger al otro. A costa de tu alma soltarse, de verdad, exige fuerza no para odiar, sino para decepcionar con respeto, para poner un límite sin perder la compasión. Porque tu alma no vino a este mundo para mantener pactos que te enferman, vino a florecer. Y florecer, a veces, significa decepcionar a quien esperaba que fueras alguien que ya no eres. La culpa puede tocar la puerta, pero no tienes que abrirla. Puedes mirarla de frente y decir: Anne, yo me elijo, porque el amor real no exige anularse, y quien te ama de verdad entenderá tu retirada. Y si no lo entiende, también está bien, porque al final del día, quien necesita entenderte primero eres tú. El dolor de desaparecer como rito de paso hacia el yo real. Irse duele, no solo porque el otro ya no está, sino porque al alejarte, también muere una versión de ti, la que vivía para agradar, la que se moldeaba para ser aceptada, la que se traicionaba para sentirse querida. Toda muerte simbólica tiene su duelo, su peso, su proceso de transformación. Pero no todo dolor es castigo. Algunos son nacimiento. Jung hablaba de que solo accedemos al yo verdadero después de romper muchas capas, máscaras and roles a narrativas que ya no nos representan. Y para que eso ocurra, hace falta un corte, un silencio, un abismo. Desaparecer, entonces, es ese corte, es ese instante en que el ego grita por respuestas, por atención, por control. Y tú eliges no responder a no correr detrás, no repetir la historia. Y eso, aunque duele, es un acto de fuerza interior, porque por fin dejas de vivir para el reflejo. Por fin comienzas a escucharte. El silencio se vuelve espejo, el vacío se vuelve espejo, y en ese reflejo aparece una pregunta nueva: ¿quién soy sin el otro? No quién fui en la relación, no lo que proyectaron sobre mí, sino lo que queda cuando todo eso se cae, y lo que queda, Hislu Kieris. Ahí es cuando el final deja de ser pérdida y se convierte en revelación. Porque el verdadero amor propio nace cuando ya no necesitas que te vean para sentir que existes. Cuando dejas de esperar validación y comienzas a habitarte con verdad. Y entonces, ¿entiendes en desaparecer? No fue huir, fue empezar el viaje de regreso. No a la historia, sino a ti. La separación como renacimiento interior, alejarse, no siempre es final. A veces, es comienzo, el inicio de una etapa más callada, más auténtica, más tuya. Jung hablaba del renacimiento simbólico, en ese proceso donde el yo verdadero emerge de las ruinas de lo que ya no sostiene. Y sí, este nacimiento es solitario, pero también es profundamente liberador. Desaparecer no es dejar de existir. Es dejar de ser visto a medias. Es dejar de vivir desde los ojos ajenos para volver a habitarse entero. Porque la verdadera libertad emocional no llega cuando el otro se va. Llega cuando tú dejas de perseguir a quien nunca te vio por completo. Cuando eliges regresar, no a la historia, sino a tu esencia. Amar, de verdad, no es perderse, es encontrarse, y solo quien se ha separado con conciencia puede después amar con presencia. Porque el amor que nace después del luto, del silencio, de la retirada, es otro más claro, más libre, más digno. Y quizás ahí esté el mayo, ere de los misterios a veces. Hay que desaparecer.
para fin aumenci aparecer, porque el verdadero reencuentro con el otro solo ocurre cuando ya te has reencontrado contigo mismo. Si eso te tocó por dentro, ya formas parte de este viaje.